Vamos a continuar entonces a partir de la revisión de un segundo escenario que, como les decía antes, es otra clase vinculada a la misma temática, por supuesto con una manera distinta de abordar la dinámica de enseñanza y por lo tanto con un modelo didáctico distinto. No vamos a decir ni mejor ni peor, simplemente es un modelo didáctico distinto. Tampoco, como les mencionaba antes, sería propicio o sería conveniente decir vamos a mirar una clase más didáctica que la anterior. Simplemente son modelos didácticos distintos. El escenario 2, llamado soluciones de pigmento y de remolacha y agua. Nuevamente voy a hacer la lectura por si alguien tiene dificultad para ver el texto porque está un poco pequeño en la diapositiva. Nuevamente la pregunta es qué fortalezas y qué debilidades encontramos en esta clase. Esta clase de sexto básico transcurre en un laboratorio. En el pizarrón está escrito el título de la actividad, soluciones de pigmento de remolacha y agua. Los alumnos trabajan en grupos en diferentes mesas. Cada equipo tiene un balde con agua tibia y pedacitos de remolacha cortados. Recuerden que, como es el texto argentino, se utiliza de pronto algún concepto que no es muy frecuente en nuestro caso, pero estamos hablando básicamente de betarraga. Eso es la remolacha. El docente les pide que coloquen los pedacitos de betarraga dentro del agua y que con ayuda de una cuchara los aplasten hasta que el agua se vuelva de color morado. Les cuenta que así van a formar una solución entre el agua y el pigmento de la remolacha. Explica que el agua disuelve el pigmento dentro de la remolacha y por eso se tiñe. Luego cada grupo trabaja con las telas que tienen sobre la mesa. El profesor les muestra que tienen que enrollarlas como un arrollado, como un matambre. Pueden hacerles nudos y usar bandas elásticas y con eso van a lograr efectos artísticos. Al final, los estudiantes usan sus tinturas recién fabricadas para teñir sus telas. Están fascinados. Hay un clima de risas en toda el aula e incluso muchos alumnos que pocas veces participaban de la clase de ciencias lo hacen activamente. Luego de dejar secar las telas por un rato, los alumnos muestran al resto de la clase lo que han hecho. El docente pregunta a los niños cómo han podido teñir las telas usando la remolacha y repasa la idea de que el pigmento de remolacha y el agua forman una solución. Todos los alumnos piden repetir la experiencia. ¿Qué les parece esta clase en comparación en términos de fortalezas y debilidades? Es más didáctica, profe. ¿Quién dijo eso? Claudia, Claudia. ¿Qué es lo que dijo Claudia? que es más didáctica la clase y además como que está súper bien explicado el experimento, o sea, no explicado, sino que la profe va explicando por qué pasa esto y como que todo el rato va contándole el por qué y cómo se hace el experimento, entonces estaba súper, yo encuentro que estaba súper bien explicado. Ya, gracias Claudia. ¿Qué opinan sus compañeras? ¿Alguien tiene alguna opinión divergente de lo que plantea Claudia? ¿O algo complementario? ¿Están de acuerdo? Profe, yo encuentro que está bien igual la clase, o sea, como una fortaleza es que quizás la profe hace que los niños y las niñas trabajen en grupo, que es igual, es como mejor, ¿De acuerdo? siento. De acuerdo, gracias Javiera. Tenemos un aspecto interesante, ¿cierto? La organización en grupos de parte de la profesora o organización en grupos, de manera que eventualmente uno tiene un trabajo en equipo, por una parte, ¿cierto? Podríamos reconocer eso como un aspecto positivo de la clase. ¿Alguien tiene otro aporte, comentario sobre este ejemplo? Bueno, veamos primero lo segundo que decía Claudia. Ella decía
le parecía que estaba bien explicado. Hay un momento en el cual dice el texto que la profesora les cuenta que van a formar una solución entre el agua y el pigmento de la remolacha. Lo que los estudiantes están haciendo es mezclar, ¿cierto?, betarraga con agua tibia, la revuelven, y la profesora les dice, el agua disuelve el pigmento dentro de la remolacha y por eso el agua se tiñe. Esa es la explicación que la profesora entrega. ¿Qué es lo que aprenderán los estudiantes en esta clase? ¿Aprenderán qué es un pigmento? ¿Aprenderán qué es una solución? ¿Aprenderán qué es un soluto? ¿Qué es un solvente, por ejemplo? Que son los conceptos clave asociados a las soluciones. ¿Con qué se quedarán los estudiantes después de esta clase? ¿Qué es lo que aprenderán? ¿Qué es lo que recordarán? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro, lo que les pregunto es, mirando esta descripción, digamos, luego de imaginar lo que pasó en la clase, ¿con qué se quedan los estudiantes? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Aprenden qué es un soluto? ¿Aprenden qué es un solvente? ¿Aprenden qué es una solución? Profe, yo creo que sí, ¿Sí? como por el experimento, ya que después como que quedan con más ganas de como hacerlo. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero Ujú. em, así como es una forma como para motivarlos y motivarlas a que como que sigan como aprendiendo así. ¿De acuerdo? Y yo creo que esas cosas igual sirven porque como tal como con los niños más chicos y la niña más chica, asimilan como las cosas, como en este caso los conceptos de solvente, soluto, Ujú. como les llama más la atención. De acuerdo. Yo concuerdo en que Profe, efectivamente, sí, dígame, yo creo que sí está el contenido en el experimento y está ¿ya? súper claro porque el soluto, en este caso creo si no me equivoco, es la remolacha y el solvente es el agua. No sé Ujú. si está- Pero yo creo que sí queda claro porque de ahí se saca la solución que es que se tiña, que se pueda teñir la ropa y algunas telas. De acuerdo. Yo concuerdo efectivamente en que la actividad genera o va a generar mucha motivación en los estudiantes. De hecho, como señala el texto, los estudiantes quieren repetir la actividad. Entonces están muy entusiasmados, incluso los que no habían participado nunca en la clase de ciencias ahora están participando. Lo que no tengo tan claro es si uno después de la clase se acerca a cualquiera de estos estudiantes y le pregunta, ¿qué es una solución? ¿Qué es un solvente o qué es un soluto? No sé si los estudiantes van a estar en condiciones de responder. Tengo dudas. En cambio, Profe, sí, dígame. que quizás falta que la profe como que refuerce las definiciones en la medida que avanzan los experimentos. Ujú. De acuerdo. Yo creo que efectivamente si uno le pregunta al estudiante, a cualquiera de estos estudiantes, después de la clase, y le dice, ¿qué aprendieron en la clase de ciencias naturales hoy día? Ellos van a responder, aprendimos a teñir telas, creo yo, es lo más probable. Y luego le preguntamos, y entonces, ¿cómo las tiñeron? Bueno, mezclamos agua con betarraga y hicimos pinturas. ¿Y cuál era el solvente? ¿Y cuál era el soluto? Ahí tengo dudas de que los estudiantes van a poder responder. A lo mejor algunos sin duda van a identificar el agua como el solvente, es posible. Eh, no sé si todos lo van a poder hacer. Y luego, si comparan o contrastan solvente con soluto, eventualmente se van a producir más dificultades. Entonces yo estaría con Catalina en este último aspecto débil de la clase. Parece que falta la formalización conceptual en este caso. Es decir, falta
reforzar o explicitar algunas definiciones para que justamente los conceptos científicos jueguen un papel, en este caso, en la descripción de la actividad, en la descripción básicamente del ejercicio de producir una pintura, una tintura para teñir tela. Fíjense que estamos en un escenario bastante distinto del anterior. En el escenario anterior primaban las definiciones. Un soluto es el componente que está en menor proporción en la mezcla. Perdón. En la segunda actividad, en la segunda clase, hay una actividad muy intensa, pero no hay ninguna idea de lo que es un soluto. Tampoco la idea de mezcla. Entonces, si no apelamos, digamos, a estos conceptos, probablemente la clase, el aprendizaje asociado a la clase va a estar mucho más vinculado a la práctica, a la actividad misma, que a la comprensión conceptual. En ese sentido, yo creo que ahí hay un aspecto débil de la clase. Profe, Sí, digan. la explicación del soluto y el solvente igual se podría dar al principio de la clase. Y yo creo que igual se podrían dar como ejemplos para que ellos lo tengan más claro, de solutos y solventes, y después realizar el experimento. De acuerdo. Efectivamente, ¿cierto? Uno podría pensar en de qué manera complementar este modelo, esta clase, de manera de ir formalizando los conceptos. Y por supuesto, para hacer eso, hay distintas alternativas, y una podría ser la que señala Claudia, planteando al inicio algún marco conceptual, y entonces a partir de ese marco conceptual realizar la actividad de alguna manera para aplicar los conceptos, o eventualmente alguien podría proponer algo alternativo y podría sugerir que los conceptos se introduzcan en el desarrollo de la actividad, o que los estudiantes analicen la actividad al finalizar, apelando a algunos conceptos. Siempre van a haber distintas maneras de organizar la enseñanza para ir, en este caso, vinculando la práctica con el marco conceptual o el marco teórico. El punto es que así como está descrita la clase, en este caso está enfatizándose especialmente el rol activo de los estudiantes. A diferencia del anterior, aquí no hay transmisión de información. Fíjense que el profesor simplemente dispuso u organizó un laboratorio para que los estudiantes se activaran, realizaran un ejercicio práctico y fundamentalmente guiados de manera muy general por el profesor, ellos pudieran manipular el material, manipular la remolacha, manipular el agua, manipular las telas y obtener un resultado, en este caso, bien práctico y bien concreto. Por último, volver a insistir en lo que les decía antes y que repetía Claudia ahora. Decía, bueno, esta clase me parece más didáctica que la anterior. Yo lo que les digo es, esta clase corresponde a un cierto modelo didáctico. El anterior también corresponde a un modelo didáctico. Entonces, ¿qué significa que uno sea más didáctico que el otro si ambos son modelos didácticos? Si ambas clases responden a una cierta forma de entender y de organizar la enseñanza. Son simplemente didácticas diversas, didácticas distintas, que se construyen o que se definen sobre una manera distinta de concebir la enseñanza y de concebir el aprendizaje. Y en ese sentido, yo creo que no es muy adecuado, no es muy acertado decir que una clase es más didáctica que la otra. Lo que sí podríamos hacer es pensar en cuál clase los estudiantes tienen un rol más activo y en cuál clase tienen un rol más pasivo, por ejemplo. En cuál clase el docente tiene un rol más protagónico y en cuál clase el docente tiene un rol más secundario. En cuál el profesor instruye o indica y en cuál el profesor guía u orienta. Ese tipo de características nos servirían para contrastar estos modelos didácticos. Pero en ambos casos estamos hablando de didácticas, de formas de organizar y de concebir la enseñanza. Como yo les había adelantado, estamos en el escenario, estamos comparando
escenarios que corresponden a dos modelos de enseñanza, uno el llamado de transmisión y el otro de enseñanza por descubrimiento. A estos dos modelos siempre le podemos hacer preguntas y frente a esas preguntas los modelos pueden eventualmente responder de manera efectiva o dejar todavía un espacio abierto, incierto, en relación a cómo el modelo didáctico se hace cargo de estas preguntas. Por ejemplo, en torno a las características de la clase. En la primera clase, en el escenario transmisivo, ¿se activa el conocimiento previo? ¿Cómo se hace? Eso lo habíamos mencionado recién, cuando la profesora le pregunta a los estudiantes, ¿qué saben ustedes o qué piensan ustedes sobre las soluciones? ¿Será suficiente que la profesora haga esa pregunta para activar el conocimiento previo? ¿O se requiere algo más? ¿Qué es lo que tiene que hacer la profesora con las respuestas de los estudiantes, por ejemplo? ¿Promueve la investigación en esa primera clase? ¿Se desarrollan habilidades de investigación? ¿Cómo lo hace o no lo hace? Preguntas que hay que hacerle al modelo didáctico. Y lo mismo podemos hacer respecto del segundo escenario, el modelo de enseñanza por descubrimiento. ¿Se enseñan conceptos en esta clase? ¿Y qué hacen los estudiantes, especialmente en la actividad? ¿Hay alguna evidencia de que los estudiantes aprendan alguna idea asociada a las soluciones, a las mezclas, a la solubilidad, por ejemplo? ¿Cómo el profesor sabe al finalizar la clase si los estudiantes aprendieron o no aprendieron acerca de la solubilidad? Y así como le podemos hacer preguntas a la dinámica y a la organización de la clase, le podemos hacer preguntas también a estos modelos en relación al tipo de ciencia que promueven. ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia que se enseña de manera implícita o explícita en estas clases? Por ejemplo, si en la clase transmisiva solo se plantean definiciones, la profesora dice qué es lo que es una solución, dice lo que es el soluto, dice lo que es el solvente, dice lo que es la solubilidad. Y la profesora le dice a los estudiantes, anoten esta definición. Dejémoslo escrito en el pizarrón y ella señala lo que corresponda. Entonces estará relevando, estará poniendo presente el aspecto subjetivo del conocimiento científico o el hecho de que el conocimiento científico es provisorio, que está cambiando. Parece ser todo lo contrario, en el sentido de que si yo tengo un libro de ciencia, entonces tomo el libro, de ahí la definición y la informo, y los estudiantes la copian. Es decir, el texto científico me da una respuesta definitiva y el estudiante la anota. Y el estudiante lo que está aprendiendo es que el conocimiento científico parece ser un conocimiento definitivo. En ese sentido, aquí entra en conflicto con la idea de que la ciencia tiene un carácter más bien provisorio, cambiante, discutible, basado en la creatividad, etc. Características de la ciencia que nosotros estuvimos comentando en algunas clases previas. Y en el escenario 2, en el de la remolacha y las mezclas. ¿Cómo se conecta en la clase la actividad de los estudiantes con el conocimiento científico? Fíjense que la profesora les señala, el profesor o la profesora les señala lo que tienen que hacer, mezclen el agua con la betarraga, tiñan las poleras o tiñan las telas. Y el conocimiento científico, ¿dónde está? ¿Dónde está la comprensión del proceso? O el marco interpretativo científico del fenómeno. ¿Está haciéndose algún vínculo, algún contacto con la idea de que el conocimiento científico se basa en la actividad empírica, en la observación, en la medición? En ese sentido, Profe, sí, dígame.
Yo creo que ahí también, en esa parte, la actividad está conectada como con la creatividad e imaginación de los niños. En la segunda clase. Sí, De acuerdo. Sí, efectivamente es cierto, la actividad de los estudiantes en la segunda clase apela a su creatividad, a su imaginación, a su entusiasmo por hacer cosas. La clave, desde el punto de vista de las preguntas que ahora estamos haciendo, es si acaso esa activación y esa motivación y esa creatividad que los estudiantes ponen, el profesor o la profesora las relaciona con la producción de conocimiento científico o no las relaciona. No me cabe duda que los estudiantes se motivan y se hacen, digamos, desarrollan su creatividad pintando telas o pintando poleras. La pregunta es, ¿aprenden de esa forma que en ciencia también se hace uso de la creatividad? ¿Aprenden que para producir conocimiento científico hay que apelar a la imaginación o que los científicos y las científicas hacen uso de su imaginación? Esas son preguntas abiertas para este modelo didáctico. Y yo les invito a reflexionar al respecto. ¿Será suficiente que los estudiantes aprendan a teñir telas para que al mismo tiempo aprendan que en ciencia hay que ser creativo y hacer uso de la imaginación para encontrar respuestas? Bueno, en síntesis, estos dos modelos que clasificamos como por transmisión y por descubrimiento espontáneo se pueden ir formalizando en cuanto a modelos, recuerden, como formas de representar o de entender la enseñanza en función de las 4 categorías que habíamos mencionado. En este caso ya formalizándolos, porque lo que queremos es hacer uso del modelo para analizar y para guiar la práctica docente. Entonces, en un modelo por transmisión, en un modelo de enseñanza por transmisión, el conocimiento científico se concibe o se promueve como si fuera un conocimiento acabado, objetivo, absoluto y podríamos decir incluso verdadero. En contraste, en un modelo de enseñanza por descubrimiento, el conocimiento científico parece ser que se descubre. De ahí la idea de modelo por descubrimiento. Es decir, si es que los estudiantes manipulan cosas, realizan experimentos, entonces ellos van a descubrir por su propia cuenta el conocimiento científico. La idea aquí es que el conocimiento científico se descubre en la realidad, que hay allí afuera, en la naturaleza, una verdad que se revela a quien la estudia mediante la experimentación y la manipulación. Fíjense que esta componente pues, es bien distinta de la anterior, porque en la anterior, en el caso transmisivo, hay un conocimiento verdadero y absoluto y objetivo que está dado, mientras que en el otro caso, en el descubrimiento, hay que interactuar con el mundo para descubrir el conocimiento. El supuesto es que los científicos cuando desarrollan una teoría la descubren explorando en el mundo. Sin embargo, nosotros analizábamos algunas características de la ciencia y veíamos que el conocimiento científico tiene una base empírica, se conecta con el mundo, se hacen mediciones, se hacen observaciones, pero también se requiere creatividad, se requiere imaginación y también se requieren procedimientos más o menos formalizados o estandarizados. No necesariamente un método, pero distintos procedimientos para medir, para registrar, para analizar, etc. Y en cuanto a qué es lo que hace la ciencia o como metodología de la ciencia, en el caso de la enseñanza por transmisión, hay una idea, una concepción de que la actividad científica corresponde a un procedimiento predeterminado, predefinido. La idea de enseñanza por transmisión descansa muchas veces en la idea de que hay un método que es bastante lineal y que mediante ese método entonces se puede aplicar algunos pasos para conocer la realidad. Mientras que en la enseñanza por descubrimiento, lo que se promueve es la idea de que la metodología de la ciencia está basada en un proceso de interacción, de aplicación y de manipulación
del mundo natural a partir del cual se puede acceder al conocimiento. Vistos de esta forma, estos dos modelos didácticos ofrecen visiones alternativas, visiones distintas de cómo es la ciencia y de cómo se hace ciencia. Entonces hay que tener presente que dependiendo del modelo didáctico, uno de alguna forma también se compromete con una cierta manera de entender la ciencia y por lo tanto de enseñar la ciencia. Y de esa misma forma entonces se pueden caracterizar el rol del profesor y el rol del estudiante, que nos dan una visión mucho más clara de cada uno de estos modelos. En el caso del rol del profesor, en el caso de la enseñanza por transmisión, consiste fundamentalmente en transmitir conceptos, es decir, hay un énfasis en el contenido conceptual, y esa transmisión de conceptos descansa en una cierta posición de autoridad del profesor, quien posee el conocimiento, quien posee el saber, y por lo tanto lo informa a los estudiantes quienes lo reciben o lo consumen de manera pasiva. El estudiante en este caso atiende, capta o graba o recuerda los conceptos que el profesor entrega. Y en la enseñanza por descubrimiento, el profesor fundamentalmente genera ciertas condiciones de organización a partir de las cuales espera que el estudiante por sí mismo descubra algunos de los conceptos, algunas de las leyes que explican el funcionamiento de los fenómenos, de los procesos. Y en ese sentido, el estudiante asume, o se supone tiene, un rol mucho más autónomo en la generación de conocimiento. En cualquiera de los dos casos, en el modelo de enseñanza por transmisión o modelo de enseñanza por descubrimiento, estamos ante dos didácticas o dos formas de concebir la enseñanza. Y estos modelos didácticos están, por supuesto, definidos o caracterizados por roles más o menos delineados del profesor y de los estudiantes, al mismo tiempo que se compromete cada modelo o supone un compromiso con distintas maneras de concebir la enseñanza. Y no solo la enseñanza, sino que la ciencia en general, la ciencia y la actividad científica. Entonces, si ahora, para terminar, tuviéramos que situar la actividad del jugo de hielo, ¿les parece que se acerca más a un modelo de enseñanza por transmisión o un modelo de enseñanza por descubrimiento? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Les dejo la pregunta de aquí a la próxima clase. ¿En qué modelo didáctico clasifican la actividad de levantar el cubo de hielo usando un hilo? Con independencia de las posibles dificultades conceptuales que pueda ocasionar el uso de este modelo, o de esta actividad. ¿Qué es lo que se esperaba que hicieran los estudiantes? ¿Cuál era el rol de los estudiantes? ¿Cuál era el rol del profesor? ¿Se ajusta más a un modelo transmisivo o a un modelo de enseñanza por descubrimiento? Con eso vamos a finalizar esta sesión. Les voy a dejar el recordatorio de la lectura para estas clases, que se lo había recomendado ya algunas clases previas, pero hoy día insisto en él porque es mucho más pertinente respecto de esta unidad, que es este primer capítulo de Fuhrmann y Podestá, al cual pueden acceder haciendo clic sobre este título. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de terminar la sesión? ¿Profe? Sí, Javiera, dígame. ¿Cuál sería como la diferencia entre como el modelo por transmisión y el otro por descubrimiento espontáneo? ¿En qué sentido la diferencia?
Es que yo no entiendo, profe, no le sabría responder a su pregunta del experimento del hielo. O sea, ¿Ya? yo al principio pensaba que era como por descubrimiento espontáneo, Ujú. pero no sé, ahora estaba leyendo por transmisión igual y no entendí bien. Bueno, lo que habría que pensar es, por ejemplo, en esta lámina que sistematiza el rol del profesor y el rol de los estudiantes. En el modelo por transmisión, el profesor fundamentalmente transmite los conceptos de manera activa y entonces podemos pensar en el ejemplo de la profesora que explícitamente les daba definiciones a sus estudiantes. Les decía qué es lo que es el solvente, qué es lo que es el soluto, qué es la solubilidad. A diferencia de el modelo de enseñanza por descubrimiento, en la cual, como vimos en el ejemplo de la remolacha y las telas, el profesor o la profesora prácticamente no entregaba ninguna definición, no informaba o no comunicaba conceptos, sino que simplemente, entre comillas, simplemente organizaba, disponía la dinámica para que los estudiantes trabajaran por su cuenta. Y en ese trabajo, en ese ejercicio, se supone los estudiantes van a aprender o van a descubrir, tiñendo poleras, van a descubrir en qué consiste la solución, en qué consiste el soluto, en qué consiste el solvente. Justamente uno de los aspectos que dijimos respecto de esa clase es que faltaba, parece ser, formalizar algunos conceptos, porque la profesora o el profesor no los había señalado explícitamente. Entonces, en el caso de la actividad del cubo de hielo y el hilo, podemos pensar en la analogía de lo que ocurre con el profesor y qué es lo que ocurre con los estudiantes. El profesor les indica a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer y les formula algunas preguntas. Y los estudiantes, suponemos, lo que hacen es justamente replicar la actividad. Manipulan el cubo de hielo, manipulan el hilo, manipulan la sal, observan lo que ocurre y tratan de explicar. Recuerden que una de las preguntas que el profesor les hacía incluso era, ¿cómo explicas lo observado? Es decir, el supuesto que hay detrás de ese diseño de enseñanza es que mediante la manipulación del hielo, el agua, la sal y el hilo, los estudiantes van a ser capaces de comparar sus observaciones y concluir acerca de una posible explicación. Y por lo tanto, el conocimiento científico, de alguna manera, que surge detrás de eso, proviene del descubrimiento que los estudiantes hacen, de la práctica de manipular los materiales y el proceso, ¿ya? En ese sentido, el rol del profesor es más de estructurador, de generar las condiciones para la práctica, mientras que los estudiantes de manera autónoma realizan la actividad y tratan de llegar a una conclusión. Por lo menos así como describimos la actividad, no había un momento en el cual el profesor señalara conceptos, definiera conceptos, transmitiera información. Y por lo tanto, el diseño de la actividad se aleja más de la transmisión, se aleja de la transmisión y se acerca más al descubrimiento. En ese Ya, sentido, profe, gracias. Sí, ¿ya? lo entendí. Entonces, profe, Uh-huh. el cubo de hielo sería por descubrimiento espontáneo. Como a ese modelo se acerca más. De acuerdo, sí, yo diría que se acerca más al modelo de descubrimiento espontáneo, fundamentalmente porque el rol del profesor no consiste en la transmisión de conceptos o definiciones, sino que en la estructuración de ciertas condiciones para la enseñanza, en este caso para una actividad práctica. Y el estudiante está activo, practicando, generando eventualmente conocimiento a partir de la observación y la discusión con sus compañeros. Mientras que en el caso del modelo transmisivo, el estudiante estaría mucho más pasivo, receptor o receptivo de lo que el profesor diga. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Con esto entonces finalizamos la sesión de hoy. Les pido que revisen el texto si es que no han podido todavía leerlo. Y como les anticipaba, nos vamos a encontrar el próximo viernes para
comentar y mirar las características de un tercer modelo de enseñanza, que es el que llamamos modelo de enseñanza por indagación o por investigación.